Muchísimas gracias a todos por estar aquí este segundo día del Open y por acompañarnos. Por supuesto, gracias a la Asociación Europea de Arbitraje y muy especialmente, como no podía ser de otra manera, a Javier Íscar y a Sonia Hernando, que hacen este evento posible y que nos permiten reunirnos año tras año, este año además con muchas ganas, de nuevo todos presencialmente. Gracias también por la oportunidad de tener este espacio y de compartir este rato con una persona excepcional y con un perfil interesantísimo, Alicia Muñoz Lombardía. Ella es vicesecretaria del Consejo de Banco Santander y además es la responsable de órganos de gobierno, regulación, privacidad y cambio climático. Es decir, ahí es nada. Así que será un lujo compartir con ella impresiones y mantener esta conversación. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias, Emma. Durante muchos años podríamos decir que en la cultura occidental las empresas se han movido única y exclusivamente por el ánimo de lucro. Evidentemente sigue siendo así, no podría ser de otra manera, pero también es cierto que hemos sufrido una serie de crisis en los últimos 15 años que han sido verdaderamente excepcionales y que además nos han afectado a nivel internacional. Estamos hablando, por supuesto, de la crisis financiera con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En segundo lugar, estaría, por supuesto, la crisis sanitaria con la pandemia del coronavirus. Y ahora estamos sufriendo una crisis bélica y energética con la invasión de Ucrania. Entonces, todo esto ha tenido, yo creo, un cambio, o sea, ha supuesto un impacto de tal manera que ha implicado un cambio en la sociedad. ¿Qué crees que ha supuesto esas crisis a nivel empresarial? ¿Qué cambios han implicado y en qué hemos mejorado o cómo nos han afectado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, yo quería dar las gracias a Javier, Sonia, Pello por la organización del evento, por la invitación, por dejarnos a Banco Santander también que participemos, porque bueno, estar en estos foros es fundamental, ¿no? En el compromiso además que tiene el banco con la justicia. Y bueno, y a todos ustedes, a todos vosotros que están aquí y a distancia, por estar aquí, por el compromiso con la sostenibilidad también que demuestra el tener esta charla, que es un poco, como decía yo, pues sí, efectivamente, estamos de vacaciones, ¿no? Antes eran viajes de trabajo, estos son viajes de vacaciones porque es una temática distinta de la que se ha venido tratando. Bueno, pues como decías, efectivamente, las empresas cada vez son más conscientes que del alineamiento con los ODS, el compromiso con la sostenibilidad, es un elemento fundamental para la creación de valor. Ha habido distintas etapas, como dices, venimos bueno, pues de unas épocas convulsas y más en los últimos años, pero ya en la crisis del 2008 puso de manifiesto que, por ejemplo, la gobernanza era un elemento fundamental para la buena gestión de las compañías. De hecho, el Banco Central Europeo ha puesto de manifiesto que aquellos bancos que tenían una gobernanza robusta pasaron mejor la crisis. Posteriormente, ya en el 2019, hubo un hito importante, un cambio de paradigma relevante, que es que la Business Roundtable, que es la reunión que tienen los 100 principales CEOs de las compañías americanas, bueno, pues superaron, digamos, esa concepción de que el retorno para los accionistas tenía que ser el propósito de las compañías y consideraron que también tenían que tener en cuenta los intereses de los stakeholders. Stakeholders, grupos de interés, bueno, que ya sabemos quiénes son, los empleados, clientes, proveedores, accionistas, la sociedad y, como no, el planeta, porque además en este orden, principalmente porque empleados satisfechos generan un negocio más sostenible, los clientes a su vez, bueno, pues confían en la compañía, generan beneficios para la compañía, para sus accionistas, que a su vez se traducen en dividendos que revierten en la sociedad positivamente y en el planeta. Pero es que además, en estos últimos 2 años, la pandemia ha puesto de manifiesto el otro elemento. Bueno, previamente teníamos ya, digamos, la metatendencia del clima, que también es parte de todas las agendas, y, por supuesto, los aspectos sociales. Las compañías cada vez están más preocupadas por el bienestar, por la salud de sus empleados. Se han puesto en marcha iniciativas que todos conocemos
en la pandemia de suministro de mascarillas, de respiradores, todos nos hemos unido, ¿no?, con ese fin común, pero es que incluso dentro de la actividad de todas las compañías hemos visto cómo podíamos aportar valor dentro de lo que era bueno, pues nuestro cometido, nuestro propósito. En el caso, por ejemplo, de los bancos, la colaboración público-privada con los ICOs pues, ha permitido que muchas compañías puedan continuar con su actividad. Es decir, que ya el compromiso social de las compañías es indudable y muy, muy necesario. Estamos hablando y damos por supuesto que todo el mundo maneja estos conceptos de ESG, de gobernanza corporativa, que además están a la orden del día. Pero si tuvieras que describirlos, explicar el concepto y un poco por qué se han unido, ¿cuál sería tu opinión? Pues bien, las empresas, organizaciones, despachos de abogados, hoy en día tienen que construir su estrategia en torno al propósito, en torno a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. ESG, en sus siglas en inglés, bueno, unos pequeños conceptos, medioambiental, lo sabemos todos, clima, transición hacia una economía baja en carbono, las empresas, organizaciones tienen que ser neutras en carbono, conseguir mediante la mitigación de sus emisiones, economía circular. Esto lo conocemos bien, a veces es difícil de poner en marcha, obviamente, y además supone incluso para algunos negocios el transformar su cadena productiva. La parte social, como hemos visto, el compromiso por una sociedad más justa, más inclusiva, el progreso social de las comunidades en las que estamos presentes y la gobernanza. La gobernanza, yo siempre digo que es la amalgama de las otras dos. Es necesario una correcta gobernanza para que la misión se convierta en resultados, para que se ordenen esas métricas tan necesarias para fijar los objetivos de la compañía. Y evidentemente, bueno, pues sin duda, ya estamos, el otro día leía que como media las compañías están dedicando un 10% de sus presupuestos a lo que llamamos la sostenibilidad y, por tanto, es un camino que no tiene retorno. O sea que estás hablando que es un camino que no tiene retorno. Precisamente esa es un poco la pregunta que te quería hacer ahora. Se está demostrando, por vía de encuestas y demás, que las empresas que más políticas de sostenibilidad, de desarrollo están implementando, redundan un mejor beneficio para estas empresas, y las que no lo están haciendo no. Entonces, ¿consideras que esto es un fenómeno puntual, una moda debida a los millennials, o consideras que esto es una evolución necesaria de la sociedad y que por tanto viene para quedarse? Yo soy muy, muy pragmática y a veces hay que bajar de las musas al teatro, y cuando me preguntan en charlas con pymes, que siempre les digo, tenéis un enorme poder transformador de la sociedad y no lo sabéis porque estáis haciendo cosas que están alineadas con los aspectos ESG y no lo sabéis. Y siempre les digo, y luego también, ¿y cómo puedo convencer yo al CEO de la compañía o al presidente? Datos, datos y más datos. Es un hecho, está contrastado, que las empresas con un compromiso social, medioambiental y de gobernanza tienen un mejor desempeño financiero. Esto está constatado. Lo vemos además esta temporada de juntas, que la mayor preocupación de los fondos de inversión es ahora mismo el tema de clima y el tema de diversidad, aspecto social, aspecto medioambiental. Y lógicamente todos sabemos que los inversores lo que quieren es un retorno de sus inversiones, un retorno del capital. Y los datos lo avalan, es decir, entre 2005 y 2020 el retorno de las inversiones de las 100 empresas líderes en sostenibilidad fue del 263%, superando la media mundial del 230%. También, según informe de EY, el 74% de los inversores se muestra dispuesto a desinvertir en empresas con un historial ESG deficiente, porque aquí siempre hablamos además de walk the talk, es decir, aquí esto no es, tenemos que evitar el greenwashing, tenemos que cumplir los objetivos que decimos y cumplirlos de verdad. Pero bueno, no solo aspectos estrictamente económicos. Una estrategia cortoplacista evita inversión, por ejemplo, en I+D+I, porque, claro, obviamente lleva un tiempo el que esas inversiones puedan tener pues, unos beneficios y unas ventajas.
Por eso, de hecho, la CNMV ha eliminado la obligación de publicar el informe trimestral, porque lo que se está abogando es una cultura de más largoplacismo que cortoplacismo. También, por supuesto, iniciativas de impacto social requieren, obviamente, pues un tiempo para su consolidación. Pero, cómo no, y como decías, el consumidor está demandando marcas con compromiso, está demandando, además, incluso está dispuesto a pagar más por determinados productos, siempre y cuando la compañía tenga ese compromiso, ¿no? Básicamente hay muchos elementos que confluyen en esto y aquí que estamos en un entorno además de despachos de abogados, de empresas y de todo eso, es fundamental que también nosotros, ¿no?, como asesores jurídicos, conozcamos estas oportunidades y las traslademos a nuestros clientes. Estabas diciendo que hay empresas que están realmente haciendo, no tanto políticas porque no las tienen ordenadas, pero que tienen iniciativas que al final sí son políticas de ESG. Y que probablemente si las ordenaran, pues cuando tienes un objetivo definido es más fácil llegar a él. Yo creo que en esa misma medida, desde diversos organismos internacionales se está promoviendo un poco la regulación de estos conceptos para, bueno, pues siempre yo creo que vinculan más, las empresas se sienten más vinculadas si existe esa regulación. Entonces, en el año 2005, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptaron una serie de, un conjunto, se llamaron de objetivos globales, los ODS, para erradicar la pobreza, para proteger el planeta y para asegurar la prosperidad de todos, dentro de un desarrollo sostenible. Asimismo, sabemos que existe en estos momentos un proyecto de directiva en la Unión Europea también para exigir a las empresas objetivos concretos en relación con el cumplimiento de estos objetivos, no solamente de manera directa, sino también que se lo exijan a proveedores y filiales. ¿En qué medida puede favorecerse desde las empresas la consecución de estos objetivos? Y, bajo tu punto de vista, ¿qué consecuencia puede derivarse de que haya empresas que directamente se queden al margen de estas cuestiones? Lo primero, mapear, como dices, lo que está haciendo la compañía con los ODS. Por ejemplo, el ODS 3, salud y bienestar. Pues todas las empresas, los despachos, las organizaciones adoptan medidas en este ámbito. Igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura. No hace falta que hagamos un mapeo de todos los ODS, porque, por ejemplo, el fin de la pobreza, afortunadamente, en las sociedades occidentales, bueno, pues es algo que está bastante superado. A partir de ahí hay que hacer ese ejercicio, es decir, yo de lo que estoy haciendo, ¿qué puedo mapear con los ODS? Pero es que no hay otra opción. Estas empresas que se lo están planteando, como decía, al margen de no poder atraer capital, de tener el talento. El talento ahora mismo es un bien escaso, sobre todo en determinados perfiles. El talento, los jóvenes, los millennials, están demandando entrar en una empresa con un propósito claro y con la que se sientan identificados. La cultura fundamental ahora mismo. Pero es que además el impacto económico de no considerar el elemento del clima en determinadas operaciones es elevadísimo. Y aquí no voy a hacer una digresión, pero los riesgos climáticos son de dos tipos. Uno, el de transición, es decir, el no estar alineado con la normativa, como estás diciendo, la propuesta de directiva, todo el ingente paquete legislativo que está publicando en la Unión Europea, pero es que están los riesgos físicos, es decir, las inundaciones, los incendios, todos estos fenómenos atmosféricos que están impactando en las fábricas o que pueden incluso suspender la producción en un determinado momento. Lo hemos visto con Filomena el año pasado. Es decir, incluso sanciones tenemos también. Efectivamente. Y de esto ya, pues espero que en próximas ediciones del Open, ya con esta introducción general a los aspectos climáticos, podamos abordar todo el mundo del arbitraje, que es apasionante en esta materia. Y luego el shock reputacional, pues clarísimo. Hemos visto el tema Shell, el tema del Golfo de México, el vertido de BP en el Golfo de México. Volkswagen le costó 30.000 millones el Dieselgate, Wells Fargo también hemos visto. Pero bueno, luego y en otro momento que tengamos también más tiempo, sí que me gustaría debatir sobre el coste que empieza a tener para las compañías tecnológicas también, pues de determinados shocks reputacionales, como estamos viendo pues en Facebook, por ejemplo.
podríamos definir, de acuerdo con lo que has venido contándonos en concreto respecto del ESG, que al final todo esto constituye, o por hacerlo breve, las empresas deben buscar los máximos estándares éticos. Ese vendría a ser un poco el resumen probablemente de aquello a lo que debe aspirar cualquier empresa en la implementación de este tipo de políticas. ¿Crees que verdaderamente hay un impacto directo? Te has referido ahora, pero por concretar un poco más, un impacto directo en la atracción de capital, en la retención de talento y al final, pues en lo que todos buscamos, en mantener a nuestros clientes. Absolutamente. Los inversores, como he dicho, ven un claro vínculo entre el ESG y los buenos resultados de la compañía. La diversidad, aspectos sociales y, por supuesto, el cambio climático se ha convertido en una prioridad. Hay una campaña en las juntas que se llama Say on Climate, que es que las cotizadas tienen que manifestar su compromiso en esta materia, demanda de productos más exigentes por parte de los clientes, marcas con alma, que llama un profesor de SADE, el incremento de la regulación y bueno, el compromiso que tienen que asumir con la sociedad. Y hay algo importante también, que es que lo que no se comunica no existe. Hay que fijar objetivos claros, medibles y además auditables, y llevar un seguimiento a lo largo de los años que efectivamente se están cumpliendo adecuadamente. O sea, entiendo que esto que estás contando son un poco distintas políticas que se pueden llevar a cabo. Digamos, bajar de las musas al teatro serían ejemplos prácticos. ¿Qué otros ejemplos prácticos, por ejemplo, puede existir a nivel, más allá de Banco Santander, los que tengas de Banco Santander, lo que podemos hacer desde los despachos para intentar implementar y subirnos a este carro que evidentemente ya es el carro del futuro? Lo primero es superar las expectativas. Yo diría que no basta con cumplir la legislación, con tick the box, hacer un poco lo que se espera de nosotros, sino ir más allá. Por ejemplo, nosotros en el banco hemos asumido un compromiso de permiso de paternidad en todas las geografías en las que estamos presentes, de tal manera que todos los empleados del banco, y digo de paternidad y maternidad, pero en aquellos lugares donde no hay un permiso de paternidad, el banco, por ejemplo, otorga esa facilidad. Por supuesto, la adecuada gestión de riesgos, la escucha activa de los empleados, de los clientes también, total transparencia hacia los clientes, el comportamiento ético y la mejor aplicación de políticas y controles. En el ámbito, digamos, de una entidad bancaria como nosotros, eso es fundamental, evitar malas prácticas, malas ventas y dar lo mejor a nuestros clientes, realmente lo que ellos necesitan. Y bueno, por ir terminando, vamos a ver, si vemos esta audiencia es muy homogénea, se habla mucho de diversidad. Más allá de a nivel social, ¿por qué es beneficioso para una empresa la diversidad? También hay que basarse en datos. La mayor proporción de mujeres en puestos relevantes pues, tiene un efecto muy positivo en la economía. En concreto, más consejeras en puestos directivos. Se ha demostrado que genera un debate mucho más rico en el Consejo. Hablando de diversidad con carácter general, por ejemplo, podríamos mencionar un informe de la CNMV que apunta que aquellas compañías que tienen más consejeras y más consejeros jóvenes tienen un mayor alineamiento con los ODS y con la sostenibilidad, algo curioso. Incluso tiene un efecto mucho más poderoso que la existencia de una comisión de sostenibilidad. También ese es un tema que podríamos hablar ampliamente. Y que no podemos perder la mitad del talento. Alrededor del 60% de los titulados universitarios son mujeres y, por tanto, en el momento en el que estamos de reconstrucción, después de la crisis de la pandemia y de la que puede venir después de la guerra de Ucrania y que estamos sintiendo ya sus efectos, necesitamos absolutamente todo el talento. Y además, género, edad, porque también ahí es fundamental romper esa brecha entre los jóvenes y los seniors, distintas procedencias, experiencias. Es básico para la adecuada toma de decisiones por parte de los consejos en las compañías y en los comités de dirección. Muchas gracias, Alicia. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha echado encima, porque es una pena porque este tema da para muchísimo más. Pero bueno, quería agradeceros a todos vuestra atención
y espero que hayáis disfrutado de esta conexión de vuelos que efectivamente no es específica de arbitraje, pero sí que es poner un poco el foco más amplio en aquello a lo que nos dedicamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.